parte de el análisis básico de que los individuos tratamos o buscamos alcanzar nuestros fines y satisfacer nuestras necesidades por medio de dos caminos, básicamente: el mercado o la política o el Estado. Es decir, muchos sabemos, satisfacemos estas necesidades vía el mercado. Para poner un ejemplo de lo más tonto y simple posible, simplemente trabajamos, yo doy clases, me pagan por dar clases, voy al supermercado, compro en el supermercado lo que necesito. Es un ejemplo básico de cómo satisfacemos necesidades a través del mercado, y muchas de ellas lo hacemos de esa forma a través de los intercambios, los contratos, en fin, todas estas cosas que sabemos acerca del funcionamiento de los mercados. Por cierto es que hay otras que las satisfacemos vía el Estado. ¿Por qué razón? Será por cuestiones culturales. Hay diferentes necesidades que satisfacemos a través del Estado. Ha cambiado esto en el transcurso de la historia, y de pronto hay distinto porcentaje de necesidades que satisfacemos a través del Estado en distintos países. Depende de la historia de cada país, de los valores que se tengan en cada provincia, etcétera, lo que sea. Yo hago abstracción de eso y simplemente digo que o vamos por el mercado o vamos por el Estado. A través del Estado satisfacemos cuestiones como seguridad, justicia, e incluso en los estados modernos, algunos, por ejemplo, muchas más, como atención a la salud, educación, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un conjunto de necesidades que también satisfacemos a través de este medio. Ahora bien, el punto central que se plantea aquí en este tema de la economía institucional es que para que ambos mecanismos funcionen adecuada y correctamente, se requiere de buenas instituciones. Es decir, el mercado necesita buenas instituciones para poder funcionar, y en este sentido vamos a hacer énfasis, aunque ustedes ya conocen esto, las instituciones. Cuando hablamos de instituciones no estamos hablando en el sentido de organizaciones, ¿no? Hay que aclarar esa palabra, porque en el lenguaje coloquial muchas veces le decimos institución a lo que en realidad es una organización. Uno podría decir la Universidad Francisco Marroquín es una institución, pero en realidad es una organización desde el punto de vista de la economía institucional, y lo que llamamos instituciones es a las pautas de conducta, a las reglas de juego, digamos, que permiten coordinar las acciones entre los individuos. Hay un conjunto de instituciones entonces que permiten y facilitan el funcionamiento de los mercados, tales como el derecho de propiedad, la libertad contractual, honrar las promesas. Digamos, esas eran las tres leyes básicas que señalaba David Hume para el funcionamiento correcto de una sociedad. Luego hay otro tipo de instituciones que hacen falta para que la política funcione con adecuada calidad, de forma tal de poder alcanzar ese objetivo de satisfacer las necesidades de la gente. Ahora, quiero señalarles a ustedes que uno podría plantear que existe un mecanismo similar, o hace falta un mecanismo similar, tanto en los mercados como en la política. Es decir, ¿qué ocurre en los mercados? Bueno, en los mercados ocurre que se necesita al menos que se revelen las preferencias de la gente. Es decir, hace falta que se conozca qué es lo que la gente necesita. Luego, esa revelación de preferencias tiene que convertirse de alguna forma en una señal que llegue hacia quienes van a tener un incentivo a satisfacerlas. Entonces, este mecanismo es lo que en el mercado, digamos, tan, yo diría, creativamente describió Adam Smith como la mano invisible, y Hayek luego haciendo énfasis en el sistema de precios. Es decir, en el mercado se revelan las preferencias de los individuos como consumidores. Estas preferencias se corporizan, digamos, para llamarlo así, en precios, y los precios envían una señal a los productores para que los productores precisamente compitan entre sí para proveer eso que necesitan los consumidores. Bueno, muy bien.
En la política hace falta algo similar. Estamos hablando de otro tipo de bienes o servicios, pero la verdad es que necesitamos también un mecanismo de la misma naturaleza. Tiene que haber alguna forma en la cual se revelen las preferencias de la gente, es decir, que sepamos cuáles son las preferencias de la gente, y luego tiene que haber alguna señal para que aquellos que sean los oferentes en este caso tengan la información acerca de lo que la gente quiere y además tengan los incentivos para hacer eso, para ofrecerle a la gente lo que la gente está demandando. Bueno, muy bien. Vamos a analizar entonces, o yo por lo menos voy a plantear como discusión, hoy lo que ocurre en el mercado, mañana lo que ocurre en la política. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado? Bueno, los mercados permiten entonces coordinar las acciones de demandantes y oferentes y por lo tanto el sistema de precios guía las acciones de forma tal de que los productores reciben una señal acerca de si un precio baja, digamos, está claro que o ha caído la demanda o la oferta es excedente, entonces la señal que recibe el productor es que no hay que dedicar recursos tanto a la producción de ese bien, sino que hay que dedicarlos a otra que sea más escasa, etcétera. Sabemos que ese es el funcionamiento del mercado. Ahora, sin embargo, en algún momento la economía, y debo decir tal vez inspirada en cierta forma en los argumentos de Adam Smith, evoluciona hacia un concepto del mercado que es prácticamente imposible de alcanzar en la realidad. Es decir, bueno, tal vez en cierta forma cuando Adam Smith desarrolla este concepto de precio natural como el precio de equilibrio a largo plazo que el mercado alcanza, llevó a los economistas posteriormente a imaginar estos mundos en equilibrio y como vamos a ver ahora, además esos mundos en equilibrio pasaron a ser también el símbolo de la perfección y del óptimo. Bueno, pero esto tiene que ver en buena medida con, y voy a hacer un poquito de muy rápidamente de repaso de la evolución de la doctrina económica, tiene que ver un poco con el debate que se presentó a partir de Adam Smith respecto a la teoría del valor. Ustedes saben que Adam Smith en La riqueza de las naciones tiene un primer capítulo acerca de la división del trabajo. Es decir, él dice, un elemento central y básico para explicar la riqueza de las naciones es la división del trabajo. Todos podemos comprender fácilmente por qué esto es así. En la medida que dividimos el trabajo podemos satisfacer más necesidades al mismo tiempo que si uno que fuera Robinson Crusoe solo en una isla y tuviera que dedicarse una por una a todas ellas. Ahora bien, de nada nos serviría a nosotros si dividimos las tareas y luego no intercambiamos lo que cada uno ha producido. Digamos, el beneficio de la división del trabajo se concretiza a través de la realización de los intercambios. Muy bien, entonces la siguiente pregunta que le surge a Adam Smith es, bueno, ¿por qué la gente intercambia? Bueno, obviamente intercambia porque entiende, comprende los beneficios de realizar esos intercambios. Pero luego, ¿por qué intercambia en la proporción en que lo hace? ¿Por qué no se digo, perdone que ponga estos ejemplos tontos que a veces uso en las clases de grado, ¿no? ¿Por qué no se intercambia todo por unidad? Un vaso por un lápiz, por un tenedor, por un Mercedes-Benz. No, parecería bastante ridículo eso, ¿no es cierto? Y obviamente la respuesta es porque entendemos que el valor de estas cosas es diferente. Por lo tanto hay que explicar por qué las cosas valen lo que valen. Y allí debo decir que nuestro tan admirado Adam Smith, en cierta forma, mete a la economía en un brete, porque la economía, este tema se venía discutiendo desde los griegos y a través de todo, de los escolásticos, y era siempre una puja acerca de si el valor estaba determinado por la utilidad y la escasez o por el costo de producción y el trabajo. Los
escolásticos tardíos de la Escuela de Salamanca, todos los que están ahí en el pasillo, ellos habían avanzado bastante en considerar a la utilidad y la escasez. Le faltaba nada más que el enfoque marginal que luego se le otorgaría a la economía con la revolución marginalista en la década de 1870. Pero la verdad es que Adam Smith, en buena medida, pese a que en sus primeras lectures trae el ejemplo del famoso del agua y el diamante, porque el agua es barata y los diamantes son caros, en las primeras lectures habla de la escasez y dice, bueno, el diamante es que son más valiosos porque son escasos, etcétera, pero luego en La riqueza de las naciones el concepto de escasez desaparece. Y él pone una frase algo confuso, decir, bueno, porque toda cosa que tiene mucho valor de uso tiene poco valor de cambio, y todo lo que tiene mucho valor de cambio tiene poco valor de uso, y luego aparece de pronto el costo de producción y el trabajo, como fuente del valor. Lo cual, la verdad, que envía a la economía en un camino que, la verdad que podríamos haber ahorrado muchísimas cosas si se hubiera evitado eso, ¿no? Pero la verdad que David Ricardo profundiza en este tema del valor trabajo y obviamente Carlos Marx lleva la teoría a su conclusión lógica. Si todo el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Del trabajo. La ganancia del capitalista es la plusvalía que el capitalista obtiene del trabajador. Y fíjense ustedes de que de este ladrillo teórico viene ahora todo el análisis normativo y toda la propuesta política de Carlos Marx. Si el valor proviene del trabajo, si la ganancia del capitalista, la plusvalía que extrae del trabajador, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista, etcétera, etcétera, todo lo demás. Ahí entramos por ese tubo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la verdad es que en el año 1871, con el trabajo de Menger, también de Jevons y de Walras, los economistas, digamos, dan un paso tremendamente importante al rescatar de nuevo estos conceptos de utilidad y escasez en lo que ustedes conocen, y ya sé que no lo voy a explicar, la teoría de la utilidad marginal como explicación del valor, una teoría subjetiva y marginalista. Ahora, muy bien, habiendo adoptado la teoría marginal, hacía falta ahora considerar un concepto de eficiencia, en tanto en cuanto, si tenemos una teoría objetiva del valor, entonces eficiencia va a ser obtener más producto utilizando menos de ese recurso que es el recurso determinante. Pero si el valor es subjetivo, ¿a qué podemos llamar eficiencia? Es decir, desde el punto de vista del ingeniero, la eficiencia es, yo tengo esta máquina, y el cálculo que tengo que hacer es, a ver, ¿cuántos zapatos hace con tanto cuero y en cuánto tiempo? Y objetivamente puedo decir, esta máquina es más eficiente que aquella porque hace más zapatos con menos insumo, en menos tiempo o lo que sea. Pero si ahora el valor es subjetivo, eso no me está diciendo nada, porque no me está diciendo si los zapatos le interesan a alguien, por ejemplo, ¿cierto? Y si son valorados por alguien que tiene una valoración subjetiva acerca de los zapatos. Es lo que me interesa saber. Entonces, ¿cómo puedo determinar eso? Bueno, aquí aparece entonces clásico también, este señor Vilfredo Pareto, que dice, bueno, yo voy a plantear este criterio que luego ha sido dado en llamar, y así quedó como el óptimo de Pareto. Y él dice, entonces, y ustedes conocen ya esto, así que voy rápido, el criterio que voy a plantear es que una situación es superior a otra cuando algunos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y se va a llegar a un óptimo cuando ya no sea posible mejorar la situación de algunos sin que empeore la situación de los demás. Entonces, en un ejemplo muy, de nuevo, por ahí no es que yo les esté, por ahí lo que les puedo transmitir a ustedes, el conocimiento ya lo saben, pero por ahí les puedo transmitir ejemplos que uso en las clases, que ustedes los pueden usar en la clase porque me parece que son bastante didácticos. El que uso en las clases es este. Digo, supongamos que vengo yo y entro aquí con un bolso lleno de perfumes. Y le digo a ustedes, tengo un perfume para cada uno. Yo voy a pasar con el bolso y ustedes tienen que poner la mano y sacar un perfume. No pueden elegir, ¿no es cierto? Y adentro hay perfumes de hombre y de mujer. Vamos a suponer de que los hombres prefieren perfume de hombre. Vamos a suponer, pero el valor es subjetivo, podría ser que no. Sí.
Y bueno, y no piensen mal, puede ser porque uno dice, bueno, yo lo quiero para mi novia, para mi mamá, etcétera, o que las mujeres prefieren perfume de hombre. Bueno, pero ahora vamos a suponer, las mujeres quieren de mujer, los hombres quieren de hombre. Bueno, yo voy pasando y cada uno toma un perfume. A esto lo voy a llamar una situación A, que esto no tiene nada que ver con una fórmula matemática, la voy a describir como todos un perfume. Esa es la situación A. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Carla allí tiene un perfume de hombre, Jorge Luis tiene un perfume de mujer, están al lado, se dan cuenta inmediatamente de que existe una oportunidad de intercambio por el cual ellos dos intercambian, mejoran su situación sin que empeore la situación de los demás. Entonces ese intercambio se realiza, con lo cual estamos en una situación B en la cual vamos a describir. Todos tienen un perfume, pero hay dos que han intercambiado. Según el criterio de Pareto vamos a decir B es superior a A. Hay dos que mejoraron, los demás están igual. Bueno, ahora supongamos que lo mismo sucede con María y Adrián, que están allí, y con Ana y Edgar, que están allí. Muy bien, hacen esos intercambios, ahora estamos en una situación C, todos tienen un perfume, más 6 ahora han intercambiado. Entonces, el criterio de Pareto nos dice B es superior a A, C es superior a B, por carácter transitivo, C es superior a A. Si no se pueden hacer ya más intercambios, estamos en el óptimo de Pareto porque los que han podido han mejorado su situación, todo lo que se pudo, y ya no hay más posibilidades. Fíjense ustedes que es interesante el criterio porque no quiere decir que todos se llevaron el perfume que querían. A lo mejor Coralia sí se quedó con uno de hombre, pero no hay más hombres con perfume de mujer para hacer un intercambio. Entonces, óptimo de Pareto no quiere decir cada uno se llevó lo que quería. Quiere decir hasta acá se pudo mejorar sin empeorar la situación de los demás. Porque ella tendría otro medio para mejorar su situación y ya que está cerca de Helmut, por ejemplo, y Helmut tiene uno de mujer, o no, va a Carla, por ejemplo, y le pone a Carla una pistola acá y le dice, dame el tuyo, y obligo a este intercambio, no te lo roba, pero te lo da. Dice, toma, yo te doy el de hombre, vos me das el de mujer. ¿Por qué no cumpliría con el criterio de Pareto? Porque en este caso hay uno que gana, pero hay otro que pierde. Entonces no cumple. Es decir, el intercambio violento no cumple con el criterio de Pareto. Muy bien, perfecto. Habiendo adoptado este criterio, ahora resulta que el siguiente análisis que la economía del bienestar, digamos, así como se llama esta área, realiza, es que el punto de equilibrio en el mercado cumple con la condición de Pareto. El punto de equilibrio es un equilibrio de Pareto. Voy a hacer rápidamente 3 explicaciones de por qué este punto de equilibrio, acá medimos precio, acá medimos cantidad, esto es demanda, esto es oferta, por qué este punto es un óptimo de Pareto. En primer lugar, lo que nos está mostrando el gráfico es que aquí hay demandantes que tienen valoraciones subjetivas que están muy encima del precio. En el mercado tiende a que haya un precio en la economía. Vamos a poner un número cualquiera, digamos que es 10 el kilo de manzanas, ¿no es cierto? Y acá se intercambian, no sé, 50 kilos, toneladas, lo que fuera. Bueno, acá hay uno que está valorando esto, digamos, como 20, y acá 19, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen una valoración superior, pero salen al mercado y en el mercado el precio es de 10. Por lo tanto, cuando encuentran ese precio, lo que se llevan es lo que llamamos superávit del consumidor. Y estos también, todos estos hasta acá se llevan el superávit del consumidor. Miremos ahora del otro lado. Acá hay un oferente que está dispuesto a vender, digamos, a 4. Tiene una baja preferencia por la manzana, es porque necesita el dinero o porque tiene muchísima manzana, lo que sea. Es subjetivo el valor. Él está dispuesto a vender a 4, pero resulta que el precio del mercado está a 10 y él se lleva lo que llamamos superávit del productor o del oferente. Igual que este, igual este, igual este y todos los demás. ¿Por qué este punto es un óptimo? Porque en este punto se maximiza el superávit del consumidor y del productor. Entre otras cosas, esto nos muestra que en estos intercambios hay ganancias para los dos. Como las valoraciones subjetivas son distintas, los dos ganan en el intercambio. Entonces, en esta superficie se hace máxima el superávit de ambos. Vamos a poner una segunda, es lo mismo en realidad, ¿no? Pero vamos a poner una segunda
demostración, de nuevo igual, 10, demanda, oferta, 50K. Supongamos que yo tuviera el poder, como muchas veces tienen los gobiernos, de decir, no, que no se intercambien 50 unidades. Yo voy a poner un límite de 30 nada más. 30. ¿Sería esto óptimo? Hagamos una línea acá. Esto nos está mostrando que no. ¿Por qué? Porque aquí hay un demandante que está dispuesto a pagar, digamos, 12. Y aquí hay un oferente que está dispuesto a vender, no sé, a 6. Entre 12 y 6 hay enormes posibilidades de que realicen un intercambio que va a ser favorable para los dos y beneficioso para los dos. Digamos que fuera a 10, este gana 2 y este gana 4. O sea que permitir este intercambio sería un avance en el sentido de Pareto. Habría 2 que mejoran, el resto está igual. Pero uno podría argumentar, bueno, ya que avanzamos para allá en el sentido de Pareto, sigamos. Entonces hagamos que se intercambien, no sé, 80 unidades. ¿Sería esto un óptimo de Pareto? Y no, porque acá hay un demandante que solamente está dispuesto a pagar 7, digamos, y acá hay un oferente que solamente quiere vender a 14. Si yo fuerzo el intercambio, digamos, a 10, este pierde y este pierde. Quiere decir que los movimientos hasta este punto suman en el sentido de Pareto, más allá del no. Bueno, última explicación de por qué el equilibrio es un punto de Pareto, es porque si tomamos el gráfico como una explicación acerca de lo que fue el mercado en un día, al final del día los bienes quedaron en manos de quienes más los valoran. Es decir, estos de aquí pasaron a estos de aquí, que lo valoran más. Se creó valor por el mero hecho de que pasaran los bienes de estos a estos. Y lo cual es una cosa muy interesante porque muestra que incluso el comercio genera valor. Porque hay una idea, ¿no es cierto?, ahí de que solamente la producción de bienes. El comercio genera valor, ¿por qué? Porque traslada de quienes lo valoran menos a quienes los valoran más. Y debo decir otra cosa más, pobre, le estoy dando mucho ya. Un grave error de Adam Smith también. Tiene una parte en la cual separa entre trabajo productivo e improductivo. Y entre el trabajo improductivo pone a todos los servicios, y el productivo es la industria, ¿no es cierto? Y eso ha quedado en la mente de la gente desde entonces, y la verdad que lamentablemente es un error. Bueno, entonces estos pasaron de acá para acá y estos quedaron acá. Es decir, estos oferentes no vendieron, pero está bien porque sus valoraciones son muy superiores a lo que querían pagar estos demandantes. Entonces, estas explicaciones nos muestran y nos dicen el punto de equilibrio es un punto de mercado. Entonces, vamos a ver el razonamiento que voy a decir. Tenemos óptimo de Pareto. Este óptimo de Pareto se alcanza en el equilibrio y ahora voy a extender esto esto es un modelo de la realidad, de cómo supuestamente funciona el mercado. Uno podría extender este modelo imaginario a señalar, bueno, si en un mercado, el de las manzanas, el óptimo se obtiene en el equilibrio, uno puede imaginar todos los mercados en ese punto de equilibrio y eso sería óptimo también. Es más, sería como el óptimo de los óptimos, algo así como el nirvana de la economía. Todos los mercados en ese punto. A eso es lo que se llama en economía el equilibrio general. Entonces, esto cumple con la condición de óptimo de Pareto. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en la economía y sobre todo en esta economía que se llama economía del bienestar? Es que a partir, como esto no se alcanza en la realidad, este equilibrio, ¿están los mercados en equilibrio general? No, no están. Entre otras razones, debo señalarles a ustedes, uno lo puede verificar muy fácilmente, es porque si estuvieran en el equilibrio general no habría stocks. Es decir, fíjense ustedes que acá la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Si todos los mercados están acá, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. No habría stocks. Los stocks son una ineficiencia. De hecho, para los que enseñan finanzas, son un costo financiero que uno trata de reducir lo máximo posible. Entonces, si hay stocks en el mundo real, cantidad ofrecida y cantidad demandada no están encajando. Hay fallas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que hay una cantidad de fallas de mercado. El mercado tiene imperfecciones, fallas. Ahora voy a
voy a citar algunas de ellas. Y acá se pega un salto, digamos, un doble mortal para atrás. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Esas fallas de mercado las va a resolver las políticas públicas. Se van a resolver a través de políticas públicas, es decir, a través del Estado. Las políticas públicas van a tener el objetivo de acercar la situación hacia el óptimo de Pareto, siendo que los mercados son imperfectos. Muy bien. ¿Qué es lo que hay acá? Ahora, veamos qué es lo que hay acá. A ver, ustedes me dirán y después saldrá en la conversación cuánto más avanzo o cuánto no, pero porque acá hay cuestiones que son claramente conocidas por ustedes. Voy a mencionar algunas, porque la verdad que esta economía del bienestar se ha dedicado como a coleccionar fallas de mercado, las encuentran por todas partes, ¿no? Empecemos por las más conocidas. Bueno, en principio el equilibrio general se alcanza con un modelo y una estructura de mercado que la economía neoclásica denomina competencia perfecta. Puedo ir en detalle después sobre qué es la competencia perfecta. Competencia es un tipo de mercado que tiene ciertas características, múltiples productores y oferentes, ninguno de ellos puede influir en el precio, todos hacen un bien homogéneo, todos usan la misma tecnología, todos tienen la misma organización empresarial, todos están produciendo con al mismo punto de ingreso marginal igual costo marginal, etc. Bueno, ese modelo. Cuando uno mira los mercados, se da cuenta que los mercados no cumplen con esa condición, entonces hay lo que ya se llama competencia imperfecta. La competencia imperfecta es una falla, el mercado no puede alcanzar ese óptimo, por lo tanto, como hay imperfección en la competencia, tiene que haber políticas públicas, y acá es donde viene la justificación de, por ejemplo, no sé cómo se llama aquí en Guatemala, pero estas secretarías de defensa de la competencia y ese tipo de cosas que intervienen para ver, supuestamente son los que están viendo los mercados y diciendo si esta fusión se puede aprobar o no, porque va a reducir la competencia o no, si este producto, y después podemos ir en detalle a esto, que se vende atado a otro producto es una actitud monopólica o no la es, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos una. La idea de presentar este gráfico de esta forma así simplificada es para señalar la importancia de esto, porque yo creo que todas las políticas públicas que ustedes ven implementadas acá, en mi país y en cualquier otro, están basadas en esta teoría. No aparecen así, por supuesto, en el lenguaje de la política, porque los políticos no van a hablar en estos términos, nadie entiende nada, pero si ustedes van al asesor económico del ministro o del diputado y eso, va a hablar en estos términos, va a decir, y estamos regulando esto porque hay fallas de mercado y nosotros tenemos que, etcétera, etcétera. Pero este mecanismo de razonamiento está siempre presente. Una de las primeras fallas importantes es la competencia imperfecta. O sea, ahora lo que voy a hacer va a ser enunciarlas y después, en todo caso, en la discusión voy hacia todo el detalle que quieran. Luego tenemos las famosas y conocidas externalidades. En tanto y en cuanto hay externalidades, es decir, efectos de las acciones de los individuos hacia terceros, ese óptimo no se alcanza. ¿Por qué? Porque estas externalidades pueden ser de dos tipos, pueden ser positivas o negativas. Positivas si son beneficios hacia terceros, negativas si son costos hacia terceros. Entonces tenemos externalidades positivas y negativas y Pigou, Alfred Pigou, que es el que plantea, en realidad el concepto de externalidad está antes, está en Marshall, pero Pigou lo plantea formalmente, precisamente en un libro que se llama La economía del bienestar, y plantea como solución precisamente esto. Hay fallas que son externalidades, la solución son políticas públicas, a las positivas hay que subsidiarlas, hay que ponerle subsidios para que haya más, a las negativas hay que ponerle un impuesto o impuestos para que haya menos. Bueno, muy bien. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Yo doy ejemplos muy tontos de externalidades, pero si nos ponemos a pensar nada más que todos los problemas ambientales son problemas de externalidades negativas,
nos imaginamos, podemos ver ya el enorme ámbito que hay aquí en juego. Bueno, del concepto de externalidad podríamos derivar, en tanto y en cuanto haya muchas personas involucradas, otro tipo de falla planteada ahora esta por Pigou, la siguiente sobre todo por Samuelson, que son los bienes públicos. Bienes públicos sobre los cuales no voy a entrar muy en detalle porque mañana hay todo un seminario más profundamente sobre los bienes públicos, pero que básicamente Samuelson define en relación a dos características, que son la posibilidad de exclusión, es decir, de excluir al que no paga, y la existencia de rivalidad en el consumo. O sea, dice Samuelson, hay ciertos bienes que está claro que se puede excluir al que no paga. Si yo voy a la cafetería aquí y si quiero tomar café, tengo que pagar. Está claro que me excluyen, no me dan el café. Hay un mostrador ahí delante que actúa como la barrera. Yo no puedo entrar ahí a llevarme el café. Entonces hay exclusión. También hay rivalidad en el consumo, porque el café que yo me tomo no se lo puede tomar otro al mismo tiempo. Entonces el argumento de Samuelson es que este tipo de bienes puede ser provisto por el mercado, pero que hay otro tipo de bienes cuyas condiciones técnicas, digamos, dicen que no puede haber exclusión y no hay rivalidad en el consumo, y estos el mercado no los podría proveer. Es decir, pensemos en la misma cafetería. Si la cafetería no pudiera excluir, ¿por qué fracasaría el mercado en la provisión de café? Y porque si todos podemos pasar por la cafetería y llevarnos el café sin que nos puedan excluir, sin pagar, al día siguiente el señor de la cafetería dice: yo no vengo más, porque estoy trayendo acá el café, traigo el café y se lo llevan todos, que venga otro acá. Entonces al día siguiente no habría cafetería. Solo está ahí, pese a que esta es una palabra un poco desagradable, sobre todo para la política, solo está ahí precisamente porque puede excluir al que no paga. Bueno, luego podríamos avanzar en algunos otros más, dentro de la competencia imperfecta, o tal vez, lo podemos poner aparte también, pero relacionado con eso podemos poner la existencia de los llamados monopolios naturales. Es decir, son cierto tipo de bienes, la definición técnica de ellos es que generan, digamos, tienen rendimientos crecientes a escala o costos decrecientes a escala, que se observan sobre todo en casi todos los servicios que se proveen en red, y que por lo tanto, dada la naturaleza del tipo de servicio, generarían la existencia de un solo proveedor. Así que naturalmente terminarían siendo monopolios. Esto es lo que ocurriría, por ejemplo, no sé, con la televisión por cable, o como era antes, o la distribución de agua o de electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, luego tendríamos, para no seguir mucho más allá, problemas de asimetría de información. En estos casos el punto que se plantea es que la información es asimétrica en los individuos, es decir, no todos tenemos la misma información, y que eso puede generar circunstancias en las cuales se frustren los intercambios, porque precisamente el vendedor tiene una información que el comprador no tiene, pero no tiene un incentivo como para darla a conocer, y esto puede frustrar intercambios que, la verdad, de haberse producido esa información, hubieran sido intercambios valorados por ambas partes. Y siempre se pone el ejemplo típico de un auto usado. Un auto usado, el dueño sabe muy bien la condición particular del auto, pero no necesariamente tiene un incentivo para darla a conocer, ¿cierto? El comprador no conoce la situación del auto, y entonces se pregunta: ¿qué tipo de auto es este? ¿Es bueno o es malo? Lo que me va a decir el dueño no es confiable, porque me va a decir: uy, no, pero está buenísimo, si llovía no lo sacaba directamente, estuvo siempre en el garage. Me va a decir eso y yo digo, no.
Entonces acá hay un problema de incentivos que frustraría los intercambios. Bueno, si los bienes públicos son de Samuel, son los problemas de asimetría de la información. Algunos premios Nobel están asociados a eso, ¿no? Acá hay este ejemplo sobre todo asociado a George Akerlof, que tiene un artículo que se llama sobre los lemons. Ellos le llaman lemons a los autos que tienen baja calidad, ¿no? Bueno, en fin, la idea para comenzar con la discusión es: este es el razonamiento predominante, cómo se compara la situación del mercado con un modelo ideal de absoluta perfección, que es el equilibrio general. Entonces se encuentran cantidad de fallas de mercado, y de allí inmediatamente la conclusión inmediata es que tiene que haber políticas públicas por parte del Estado para resolver esta situación.